Estamos en 13 de mayo, pleno siglo XXI, y comienza quizás la procesión más importante del catolicismo de la zona central del país. Es la procesión del Cristo de Mayo. Yo diría que si hay un elemento que marca y que va a tener una marca fundamental para el terremoto, es que la ciudad de Santiago es una sociedad con una presencia eclesiástica muy potente. Es una cosmovisión que tiene que ver con el providencialismo, o sea, Dios provee, digamos, Dios controla el universo. Es el 13 de mayo de 1647. ¿Dónde se produjo la falla, el terremoto, la profundidad? ¿Qué es lo que ocurrió? Hay descripciones que muestran que este terremoto duró 3 a 4 credos, lo que dura una persona en rezar. Alcanzó aproximadamente entre un 7,8 y un grado 8,5. Por una ciudad que está hecha fundamentalmente de adobe. Bueno, tú comprenderás que el adobe no es asísmico y se llevó buena parte de las estructuras de Santiago. Quedaron cerca de 1000 personas fallecidas, prácticamente murió el 25% de la población. El terremoto fue uno de los más grandes que ha habido en Santiago y fue el más grande que hubo en la época colonial. Es cierto que el obispo, cuando le escribe al Consejo de India, le dice: y tenemos el caso de una situación del Cristo en los Padres Agustinos, que a pesar de que todo se cayó, el Cristo permaneció, y eso consideramos milagroso. Lo único que quedó la corona de espinas, ¿no es cierto?, en su cogote, se le cayó. Entonces fue considerado como milagroso. Cuando se intentó subir la corona, supuestamente para ponerla en su lugar, temblaba. Y se le atribuye al Cristo de Mayo el hecho de que es el protector frente a los terremotos. En 1647, Santiago era un poblado bastante pequeño, de no más de 4000 habitantes, y extremadamente tranquilo. Era como un barquito luminoso en medio del enorme océano geográfico de América, quizá el punto más alejado de los centros de poder del vasto imperio español. La aristocracia local buscaba con desesperación parecerse a los modos de vida europeos, y en la calle de mayo de 1647 caminaban cruzándose con mestizos, artesanos, esclavos e indígenas, sin sospechar la tremenda tragedia que se les vendría encima y que cambiaría por décadas la faz de esta ciudad. ¿Cómo era Santiago de Chile en esos años? ¿Era una ciudad, un pueblo? ¿Cuánta gente había? Yo creo que hablar de ciudad es mucho decir, ¿no? Más bien un villorrio, parecido a esos villorrios andaluces, de una España profunda, que es una villa agrícola, un villorrio muy agrícola, abierto a la naturaleza, es decir, con muchas chacras internas. Si uno se parara arriba del Santa Lucía o San Cristóbal, vería que en realidad es un villorrio metido entre medio de árboles, viñas, olivos por todos lados. Toda la gente producía vino. Yo diría que era notorio los edificios, las iglesias, que eran mucho más altas, porque normalmente las casas tendían a ser de un piso. De repente la élite construía torrecita o casa de 2 pisos, bueno, que son las que se caen en los terremotos, pero poco, digamos, ¿no? Eran más bien casas de un piso, de techo de 2 aguas, típico techo andaluz, digamos, de teja de 2 aguas, y en ese sentido las torres de la iglesia se distinguían claramente, y eso era parte también de la dinámica urbana. La ciudad se reconocía de lejos por las torres de la iglesia, ¿no? No era una ciudad muy grande. Piensa tú que el límite norte de la ciudad era el río Mapocho, lo que se llama el antiguo barrio de La Chimba, Recoleta, Independencia. Hacia el sur está el antiguo brazo seco del Mapocho, que era otro brazo de río, que es la Alameda hoy día, que se había convertido en un basural. El límite oeste era el Cerro Santa Lucía, y el límite occidental, digámoslo, llegaría hasta aproximadamente donde está el Palacio de la Moneda, un poco más allá.
Eran las 10:30 de la noche y los santiaguinos dormían tranquilamente, cuando de pronto una hecatombe telúrica levantó el valle como una alfombra y la dejó caer en medio del horror de hombres, mujeres y niños que en la más completa oscuridad buscaban huir entre las vigas, los techos y los bloques que caían a su alrededor o sobre ellos entre los bramidos. Los gritos y el rugido de la tierra se confundieron durante los minutos eternos en que estos verdaderos puños geológicos de Dios golpeaban el suelo. Rocas cayendo desde los cerros, casas aplastando a familias completas. Una nube de polvo espeso y el humo de los primeros incendios por el aceite derramado dibujaban un infierno en torno al Valle de Santiago. La gente corría por las calles tratando de mantener el equilibrio, tirándose los cabellos, en batas de dormir, con miembros quebrados. Las campanas de las iglesias caían desde las torres hacia el suelo, retumbando una tras otra, junto con los muros y los balcones y los gritos, hasta que de pronto, el silencio. Gritos de auxilio, de pronto, de gente enterrada, viva, y la podredumbre de acequias y pozos sépticos volteados, inundándolo todo. Gente semidesnuda, caminando como sombras perdidas entre la nube de polvo irrespirable, llantos de guaguas, alaridos de gente reventada, cortada y molida por muros de toneladas de peso, cuerpos por todas las calles, llanto, el pánico. Dios, Dios mío, ¿qué hemos hecho? ¿Cuáles fueron nuestros pecados? Sálvanos de este infierno. El cadáver polvoriento de una ciudad ensangrentada. El terremoto fue uno de los más grandes que ha habido en Santiago y fue el más grande que hubo en la época colonial, ¿no? Quedó prácticamente destruida la ciudad, quedaron cerca de 1000 personas fallecidas, según algunos. Según otros registros son cerca de 700, pero fue una cosa donde prácticamente murió el 25% de la población. En la noche era una nube de polvo nomás, ¿eh? Porque todo se derrumbó, imagínate todo de las paredes de barro, de adobe. Entonces entre la oscuridad había luna menguante, por lo tanto la luminosidad era baja y más todo el polvo, en fin. La gente dice que no podía ver nada y además del miedo, digamos, del terror, del ruido subterráneo, de todo, ¿no? Además que tenemos que pensar que estas ciudades estaban completamente aisladas, eran barcos en el medio de un océano geográfico. Claro, no la tenías naturaleza era la que dominaba, en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos, y aquí se demostró en el terremoto que era la naturaleza la que dominaba una vez más. La destrucción de la ciudad es casi completa. Las viviendas se van al suelo, quedan pocas viviendas en pie. También se destruye la infraestructura. Por ejemplo, Santiago era regado por acequias, ¿no?, que cruzaban toda la ciudad, que servían para el suministro de agua y también para la evacuación de aguas servidas, ¿no?, y de basura. Todas esas acequias quedan cerradas. Entonces la ciudad se queda sin agua. Además, se destruyen los edificios públicos. Por ejemplo, hay un relato de que se destruye la cárcel con los presos en su interior y que los presos estaban tan asustados que ni siquiera huyeron y se mantuvieron dentro de los márgenes de la cárcel destruida hasta que llegaron al día siguiente los oidores, que eran los jueces, a ponerles cadenas y fierros. Entonces, claro, el colapso de la ciudad es completa. Es el 13 de mayo de 1647. ¿Qué es lo que pasó en la zona central de Chile, en particular en Santiago? ¿Qué le pasó a nuestra geografía? ¿Dónde se produjo? ¿Sabemos dónde se produjo la falla, el terremoto, la profundidad? ¿Qué es lo que ocurrió? En realidad, en 1647 no se tienen muchos antecedentes respecto a instrumentos. Por ejemplo, no había instrumentos, los instrumentos recién fueron desarrollados a fines de los años 1800. Entonces, prácticamente uno tiene que recurrir a otro tipo de antecedentes para dilucidar qué es lo que pudo haber pasado, cuál es la fuente, el origen de este terremoto. ¿Es como una psicología forense? Exactamente. Y hay algunos estudios muy interesantes de los escritos de la época, que han sido proporcionados por los grandes
grandes historiadores que han descrito este terremoto, hay gente con formación sismológica que ha ido y ha revisado estos antecedentes desde la perspectiva del sismólogo. Entonces, comparando lo que se registra o lo que se describe para ese terremoto en 1647 con registros de terremotos más nuevos. Entonces, comparándolos, por ejemplo, el área de perceptibilidad, desde dónde hasta dónde se sintió, dónde hay reportes, de qué parte de la ciudad es importante, Buenos Aires, Arequipa, en fin, si se sintió o no se sintió, cuánto duró el terremoto, cuánto duró el movimiento más fuerte. También hay descripciones que muestran que este terremoto duró 3 a 4 credos, lo que dura una persona en rezar estos 4 credos. Eso indica una cierta duración. A las 11 de la noche, el caos era total. Los santiaguinos de la época se estaban enfrentando a un fenómeno brutal, violento, algo completamente desconocido para su generación. En esos minutos de incertidumbre, entre el polvo, los alaridos de dolor y la más completa oscuridad, se hicieron eternos. Santiago se había convertido en una enorme herida abierta, un cementerio, donde el cual los sobrevivientes surgían clamándole a Dios, pidiéndole misericordia para que los salvara de esta tremenda tragedia que se les había venido encima. La mentalidad de la época hace que todos interpreten el terremoto como un castigo divino, ¿no? Y en ese sentido, la Iglesia Católica reacciona utilizando, diría yo, esa creencia en su favor, ¿no? En el sentido de que efectivamente el terremoto se debía a los muchos pecados, ¿no? de los santiaguinos, y que para redimirlos, bueno, ahí estaba la Iglesia. Todo el mundo entiende que un terremoto de alguna manera es un castigo de Dios y comienza inmediatamente una situación de angustia de toda la gente que empieza a confesarse. Empieza a confesarse por si acaso, ¿no es cierto?, viniera el fin del mundo. El obispo Gaspar de Villarroel, que apenas había conseguido escapar entre los derrumbes de su propia habitación, se dirigió ensangrentado y descalzo a atender y confesar a los devotos. El recuento para la iglesia era desastroso. La mayoría de los templos y conventos estaban en el suelo, las veneradas figuras religiosas estaban destruidas. Todo parecía indicar un tremendo castigo divino y la muchedumbre, desesperada, veía signos en todos lados intentando explicar la debacle, la destrucción de las figuras, una bola de fuego, unos arrieros que habían escuchado ruidos y signos de demonios en la cordillera. El pánico, el caos en las mentes de las personas de Santiago era total. El obispo Gaspar de Villarroel, en su relación al Consejo de Indias, dice algo que es extraordinario. Dice: y teníamos tan pocos sacerdotes que tuve que ordenar inmediatamente a religiosos como sacerdotes para que pudieran confesar. Eso es algo extraordinario, porque en el fondo la confesión solo la puede hacer un sacerdote, no la puede hacer un religioso que no sea sacerdote. Se instala en la Plaza de Armas una especie de batallón de curas a hacer misas y confesiones. Y los habitantes iban ahí a confesarse con el terror de las réplicas y de los muertos. Y ahí es donde surge la imagen del Cristo de Mayo. A pocas horas de la tragedia y en medio de una ciudad que buscaba ponerse en pie entre medio del polvo y los escombros del desastre, unos monjes agustinos inspeccionaron el horror que había quedado con el templo. Encontraron una sola pared en pie y en esa pared la imagen del Cristo de la Agonía, esculpido por Pedro de Figueroa en 1631. Se había mantenido prácticamente intacto, milagrosamente intacto, salvo por un pequeño, escalofriante y terrible detalle. La imagen del Cristo había cambiado para siempre. Porque, extrañamente, la corona de espinas del Cristo se había deslizado desde su cabeza hasta su cuello, de modo inexplicable. Cuando los monjes se percataron de ello, levantaron una escala para corregir este accidente. Pero cuando estaban a pocos centímetros de su figura, intentaron modificar la ubicación de la corona y la tierra volvió a temblar. Intentaron nuevamente corregir el error y otro movimiento telúrico removió Santiago. Al parecer, el Cristo no quería
que su corona volviera a su lugar, como un recordatorio terrible de lo que había ocurrido. La leyenda cuenta que efectivamente cuando viene el terremoto, la corona del Cristo de Mayo se habría caído, digamos, y habría quedado en su cuello. No se sabe si efectivamente se cayó con el terremoto. Si uno mira la estatua es un poco difícil, porque si tú te fijas el mentón del Cristo es más pronunciado y aparentemente la corona no daría el ancho para cruzar la cabeza. De ahí también que se considera que es un hecho milagroso el hecho de que la corona se haya caído al cuello. Cuando se intentó subir la corona supuestamente para ponerla en su lugar, temblaba. Pero lo más probable es que eran las réplicas del terremoto y que ocurrieron durante varios años. Eso de que trataron de sacarle la corona y que vino una réplica y después trataron de sacarle otra corona y vino otra réplica, etcétera, eso por lo menos no sé, yo no lo he visto en los archivos de la época, pero es probable que haya sucedido algo parecido. Y total, sí, el obispo relata que hubieron como 60 réplicas en 25, en 24, 30, 40 horas, o sea, una cantidad, porque fue un terremoto, se estimó 8.5, ¿ya? Y según dicen duró muchos minutos, ¿no? Algunos dicen que duró 10, 15 minutos, entonces fue tremendo. El terremoto de 1647 fue tremendamente destructivo según las crónicas de la época. ¿De qué magnitud estamos hablando? ¿De qué también grado de destrucción en términos técnicos, Richter, Mercalli, de ese terremoto? Este terremoto pensamos que puede ser de 1 hasta un 8,5. Los daños que se producen en la ciudad de Santiago son muy importantes porque, a mi juicio, la ciudad no estaba preparada. Fue el primer terremoto que afecta a la ciudad de Santiago y probablemente la manera de construir, la manera de cómo las decisiones que se tomaban de qué tipo de materiales y cómo se construían eran de otros lugares donde no existían tantos terremotos. España no tiene tantos terremotos como los tiene Chile. Otro dato curioso en la historia del Cristo de la Agonía es que antes de llegar a la iglesia de los agustinos estuvo en propiedad de un personaje muy particular, Catalina de los Ríos y Lisperguer, la famosa Quintrala, un personaje casi legendario de nuestra colonia, tan famoso por su crueldad como por su tremendo poder y su extraordinaria belleza. Esta descendiente de las primeras familias que habían llegado con Pedro de Valdivia a Santiago vivió allá, en la esquina de Estado con Agustinas, donde hoy está ese edificio. En ese lugar estuvo la casa de nuestra famosa Quintrala. El Cristo de Mayo habría terminado en manos de Catalina de los Ríos, y Lisperguer, una de las mujeres más acaudaladas de Chile, y tomando en consideración la supuesta cantidad enorme de pecados y de maldad que tenía la Quintrala, efectivamente lo que habría ocurrido sería que un día va caminando por su casa, se encuentra con la figura del Cristo de Mayo y le habría gritado: a mí no me gusta que me miren mal los hombres en mi casa, y habría mandado a tirar el Cristo de Mayo a la calle, que en realidad es tirarlo literalmente a la basura en esa época. Este Cristo de Mayo fue tallado por un sacerdote que tengo entendido que se llamaba Pedro Figueroa. Y Pedro Figueroa fue el sacerdote que casó en primera instancia a la Quintrala. Durante meses el Cristo permanece justo a la salida de la casa de Catalina de los Ríos, y eventualmente nadie se atrevía a tomar el Cristo y llevárselo, más que todo una figura sagrada que está a la intemperie sufriendo, además de ser una obra de arte exquisita. Entonces finalmente los frailes agustinos, con los cuales que estaban relativamente vecinos en definitiva de la Quintrala, habrían ido donde Catalina de los Ríos y le habrían pedido por favor si podían llevarse ellos el Cristo y ponerlo en un lugar que correspondiese a una imagen religiosa como esa. La Quintrala quedó en nuestra historia como el epítome de la crueldad aristocrática. Descendiente de los españoles que habían llegado con Pedro de Valdivia y de una princesa inca, esta mujer alta, muy blanca, pelirroja, de ojos verdes, muy bella, se crió desde pequeña con tías y esclavas dadas a la magia negra. Se le culpó de crueldad, de envenenamiento, de asesinatos múltiples. Pero
otra tesis la plantea solo como una mujer muy empoderada, una viuda que se hizo cargo de sus enormes extensiones de tierra con mano firme y sin necesidad de un hombre, demonizada solo por ser mujer. Pero esa es otra historia. Santiago había cambiado radicalmente. El ambiente de tragedia y desolación había llegado para quedarse por muchísimos años. Por estas mismas calles se agrupaban los santiaguinos, haciendo fogones, buscando abrigo, tratando de soportar juntos, consolándose en esas frías noches de invierno, aterrorizados por las réplicas que amenazaban con destruir lo poco que quedaba. Veían con angustia que esta ciudad, su ciudad, estaba convertida en un mar de escombros y que en cualquier momento podía derrumbarse sobre ellos, convirtiéndolos en las siguientes víctimas. Así lo describe Gaspar de Villarroel, obispo de Santiago, en sus crónicas personales. Indica de qué manera vivió su propio terremoto. El hambre y la sed aumentaban la angustia y la ansiedad, pues todos los víveres habían quedado enterrados y las acequias se habían tapado por los escombros. Por todos lados se veían cuerpos sin vida, heridos y mutilados, junto a personas escarbando en busca aún de sus seres queridos, con la esperanza de llegar a tiempo, de que no se les hubiese apartado el alma, y los hallaban hechos monstruos, destrozados, sin orden de sus miembros, palpitando las entrañas y cabezas divididas. La gente de Santiago de Chile lloraba, gritaba, se tiraba los pelos preguntándose qué pecado tan terrible habían cometido para ganarse esta especie de apocalipsis que se les venía encima. Acudieron en masa donde el obispo Gaspar Villarroel para pedirle penitencia, para pedirle absolución de sus pecados, para que intercediera ante Dios, para evitarles ya tanto mal. Santiago de Chile estaba sumido en el caos y la desesperación en sus cuatro esquinas. En la oscuridad y el caos de la noche, el obispo agustino decide subirse a una mesa y hacer un llamado a la calma en plena plaza de armas, hablándole a la gente de la esperanza y de la misericordia de Dios, que castiga, pero que también ayuda, que si seguían con vida es porque el Señor así lo había querido. Villarroel se convirtió en un verdadero mediador entre el cielo y la tierra, y para lograr la unidad del pueblo, decide traer a la plaza al Cristo de la Agonía. La decisión del obispo entonces es dramática también. Él decide tomar el Cristo y trasladarlo al y lo lleva a la centro, plaza, a la ¿no? plaza. Ese recorrido No, eso no hay, o sea, debe haber sido un recorrido muy rápido de emergencia, se estaba concentrando todo en la plaza, ¿no? Línea recta. No hay procesión, no, eso es posterior, digamos, ¿no? En la época se concentra en la plaza porque es el lugar donde se convocan los sobrevivientes, el obispo empieza a predicar, los curas que quedan empiezan a confesar, digamos, los moribundos, y se está el proceso de la época de enterrar a los muertos para que no se empiecen a podrir. Estamos en invierno, en mayo, mucho frío, mucha lluvia, es un invierno muy duro, se sale el río Mapocho. Esa misma noche llovió. Bueno, llueve, claro, fue un invierno, bueno, como muchos inviernos, ¿no? Siempre se dice, fue un invierno especialmente lluvioso, muchos inviernos en la época eran lluviosos y el río Mapocho siempre se salía, ¿no? Claro. Pero claro, es diferente cuando el río Mapocho se sale, cuando tú tienes lleno de adobes botados, digamos, lleno de... Acequias quebradas, cadáveres. Cadáveres, sí. No, entonces tú te imaginas un espectáculo dantesco. Un apocalipsis. Y además el apocalipsis. Es una situación apocalíptica que es explotada también por el clero para señalar, miren, esto es el fin del mundo, ojo, tenemos que expiar nuestros pecados. Entonces hay una reconversión de la crisis en una posibilidad de salvación. El obispo de Santiago mira esto como un símbolo de esperanza, como un acto milagroso, porque si se cae en la mayor parte de las iglesias de Santiago, o sea, San Francisco, la catedral, etcétera, mismo San Agustín, pero sobrevive de alguna manera un pequeño altar donde está este Cristo, entonces se toma como un signo milagroso. En medio del caos, los agustinos deciden sacar la imagen del Cristo de la Agonía y llevarla en procesión
hasta la Plaza de Armas, para instalarla como una especie de mástil en torno al cual reestructurar a una sociedad completamente quebrada. En medio de una enorme multitud, el Cristo de Mayo, como comenzó a llamársele, se elevaba como un símbolo de esperanza entre los escombros, una tradición que se mantiene hasta el día de hoy. Y el obispo de la época es Agustino, Gaspar de Villarroel, ¿no? Y por lo tanto él también potencia... Había una oportunidad en esto. Una potencia, la imagen que quedó, que además es un Cristo de la agonía, en fin, que es un Cristo por lo tanto factible de ser ligado con una catástrofe apocalíptica como esto, y además potencia a los agustinos. Entonces yo creo que hay ahí un elemento interesante de ligar por qué se potencia este culto, por qué se genera esta devoción y después se genera un mito como si fuera la imagen más poderosa, la más milagrosa, etcétera. Yo creo que fondo, se alimenta esto. En el fondo lo que hace Gaspar de Villarroel en ese momento es, de manera muy inteligente, asociar la catástrofe a una figura específica, que además le pertenece... Exactamente. Ahora, no hay que pensar tampoco en el obispo como una persona súper racional, maquiavélica. No, él cree en eso, por supuesto, toda la sociedad cree en eso, no es que... Pero en el fondo son unas ciertas estrategias que apuntan a potenciar imágenes, que generan también empatía con la ciudadanía, en fin, con la ciudadanía no un anacronismo, pero con el pueblo devoto, digamos. Y desde ese momento, no siempre, pero sí, de manera intermitente se ha realizado esta procesión, que es la famosa procesión del Cristo de Mayo, ¿no? De alguna manera conmemorando esa primera procesión en medio de toda la destrucción que significó ese terremoto, realizada por el obispo Villarroel. Después de la procesión, llegó la necesidad de reconstruir la capital. Pero hubo a quienes no les preocupaba esto, sino el hecho de que se armara una revolución por parte de las clases bajas y de los esclavos, producto de la desesperación post-terremoto. Hablamos del eterno temor de la burguesía por sus obreros. Hubo un cierto peligro o un miedo a un, digamos, terremoto de tipo social y político. Junto con la destrucción material, también viene una destrucción, digamos, del tejido social y de las formas de control social. El hecho que se haya destruido la cárcel, ¿no? De que la tropa armada haya quedado desperdigada sin su armamento, provocó temor en la población de que se alzaran los indios de servicio y los negros esclavos. No hay que olvidar que estamos en la primera mitad del siglo XVII, que es una época en que aún se mantiene muy viva la guerra de Arauco. Hacia mediados de siglo hubo un alzamiento indígena en el sur. Entonces, la situación de subordinación de los indígenas y de los negros esclavos era muy dura. Y los hispano-criollos temieron de que el terremoto, en vista de esta desintegración social y material, permitiera quizás su temor más grande, que era una alianza entre los indios de servicio y los negros esclavos para rebelarse. Y en ese sentido, surgió un rumor de que había un negro esclavo que se habría autoproclamado hijo del rey de Guinea. Esto quiere decir de que él argumentaba de que era de sangre real africana, y eso le daba una autoridad para encabezar a los negros esclavos de Chile. Y que este supuesto hijo del rey de Guinea habría llamado a los negros esclavos a organizarse y justamente aliarse con los indios de servicio para tomarse la ciudad. Este temor hizo que los jueces o los oidores actuaran rápidamente para reprimir cualquier atisbo de sublevación. Y este sujeto fue capturado, juzgado y condenado expeditamente en cuestión de días y ahorcado en la plaza pública, justamente como ejemplo de que no se iba a tolerar ningún movimiento o alzamiento militar en contra del poder establecido. Por estas mismas calles pasaban una y otra vez las carretas, llevándose los cuerpos de los muertos durante el terremoto, cadáveres desfigurados por la violencia de los derrumbes, que eran llevados a fosas comunes en las afueras de la ciudad. Eran constantemente interceptados por gente que buscaba con desesperación familiares entre los restos. Con los días, el hedor de estos cadáveres llenó cada rincón de la capital, desatando la siguiente crisis,
quizá más terrible incluso que la anterior, la sanitaria. Producto del terremoto hay una gran cantidad de muertos y estos muertos quedan sepultados bajo los escombros. Esto provoca el riesgo de la propagación de enfermedades. Entonces, rápidamente son retirados los escombros y son sepultados los cadáveres de manera bien poco cristiana, ¿no? Se habla de que los familiares o los deudos de los muertos, excavando en las ruinas de las casas, buscando a sus familiares ya estuvieran fallecidos o la posibilidad de que hubiera algún superviviente. Entonces se dan imágenes muy dramáticas por el número de muertos y sepultados. Además se bloquean las acequias, entonces la ciudad se queda sin suministro de agua y también sin posibilidad de evacuar las aguas servidas o los mismos cadáveres. Eso llevó a que se discutiera el posible abandono de la ciudad de Santiago, ¿no? Por la mucha destrucción, por la complejidad de la reconstrucción y por el peligro de epidemias. Además no hay que olvidar que estamos en pleno invierno. Entonces fue muy duro porque más encima al día siguiente se larga a llover, ¿no? Entonces deben sufrir la lluvia guarecidos en unas especies de ramadas porque no quedaban casas y las que quedaban en pie nadie se atrevía a habitarlas por el peligro de los derrumbes. La ciudad tiene que reconstruirse de acuerdo a otra moda estética. Sí, el Santiago que surge es un Santiago barroco. El Santiago que se reconstruye es un Santiago barroco, que después va a ser botado por el terremoto de 1730. Meses después de la catástrofe, Santiago seguía completamente en el suelo. La escasez de servicios básicos, de víveres o simplemente de mínima seguridad hizo que mucha gente migrara hacia otras ciudades, dejando atrás esto que se había convertido en una ciudad muerta, donde cada día moría gente de hambre, de tifus o simplemente de frío. El colapso de la ciudad es completa y lo que se hace es levantar unas especies de carpas o ranchos y esas carpas o ranchos se mantuvieron durante todo el invierno y durante todo el año. Hubo reconstrucción de iglesias también, por ejemplo se reconstruyó la catedral justamente por estos motivos, se supone religiosos, que justificaban y que al mismo tiempo prevenían la ocurrencia de un nuevo terremoto. Entonces era fundamental la reconstrucción de la catedral y la reconstrucción de la catedral se hizo con tablas de edificios destruidos del terremoto. El terremoto de 1647 en realidad duró 20 o 30 años. ¿Por qué? Porque el terremoto provoca, todas estas muertes son enterradas a ras de superficie, en fosas comunes, en la plaza. El obispo dice, estoy celebrando misa en una casuchita en la plaza, debajo mío a pocos centímetros hay 12 muertos que se están pudriendo y ya no soporto más. El obispo quiere irse de Chile, manda carta diciendo ya no Entonces hay una serie de epidemias que empiezan a surgir. El tifus es lo primero, y el tifus mata a más gente de la que había muerto con el terremoto. Después viene viruela, después otro tifus, después... Es decir, una serie de... La reconstrucción de Santiago demora también 30 años. La reconstrucción fue lenta y fue paulatina. La primera etapa fue de reconstrucción de edificación de viviendas no permanentes, tipo ramadas, y viviendas de madera. Además, la ciudad de Santiago fue exenta del pago de impuestos desde el virreinato y se le envió ayuda, porque esta catástrofe tuvo repercusiones, digamos, continentales. La noticia llegó a Concepción, donde está el gobernador, y luego al Perú, donde el virrey inmediatamente envió ayuda. Santiago estaba a miles de inabarcables kilómetros del asiento del virreinato en Lima. Aún así, le fueron enviados pertrechos, víveres y ropa en barcos que desgraciadamente naufragaron, dejando a la ciudad completamente abandonada de cara a uno de los inviernos más crudos de lo que se tenga memoria. A los muertos por la tragedia misma, por las enfermedades y el hambre, se sumó el frío. Santiago estuvo prácticamente abandonado un año y el 13 de mayo de 1648 los agustinos sacan nuevamente la figura en procesión para pedirle a Dios que esta terrible tragedia no se volviera a repetir. El ritual de la procesión es un ritual que existía desde siempre, por así decirlo, en la iglesia colonial. Sacar a un santo de la iglesia y caminar en peregrinación con él, ¿no? Rezando,
los Ave Marías y todos cantando, etc. Eso es normal, es parte de la religiosidad de la época. Lo interesante es qué significa la devoción a Cristo de Mayo, y eso es lo que tiene que ver con la vinculación con la protección respecto a los terremotos. Esta procesión, que se fue repitiendo cada año después de la tragedia, se sigue realizando incluso hasta el día de hoy. Corre el rumor que cada vez que se ha interrumpido o que no se ha realizado, ha habido un violento terremoto en el territorio de Chile. Comienza quizás la procesión más importante del catolicismo de la zona central del país. Es la procesión del Cristo de Mayo. Gabriel, estamos en la procesión del Cristo de Mayo, una de las imágenes, uno de los momentos de mayor veneración en la zona de Santiago, por lo menos. ¿Qué es lo que te motiva a ti para venir cada año a este lugar? Bueno, esto es una devoción, una tradición de la familia. Mi abuelo me trajo siempre de pequeño, me contaba la historia y era un tema de conversación frecuente, los milagros del Cristo Mayo, y él nos enseñaba que en algún momento él le hizo una manda, no tengo claro qué fue, pero que a raíz de eso le tenía una gran devoción, y que es muy milagroso y que protege. Entonces, yo en particular vengo en memoria de mi abuelo y también a agradecerle lo que día a día uno recibe. ¿De dónde es tu abuelo? Mi abuelo era de San Bernardo. Era de la zona central, de la región metropolitana. De la región metropolitana. Sí. ¿Y tu familia te sigue en esto? ¿Es una tradición? Mira, vienen mis primos y estamos pasando indiferentemente, no todos vienen a la procesión, pero siempre pasan a ver al Cristo, a dejarle flores, y es un tema de conversación por todos los misterios y la historia que lo rodea. Cuando hay un temblor, ¿qué pasa? Cuando hay un temblor uno se acuerda de él y se encomienda y espera que pase, o sea, es como el que te protege los temblores. ¿Tú te sientes más seguro viniendo acá? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Agradecimiento, petición, respeto, tradición? Agradecimiento. En varios momentos de mi vida que he tenido problemas o circunstancias difíciles, he venido a rezarle a él y me he salido adelante. Entonces ahora estoy bien y creo que tengo que seguir estando con él. Sí. ¿Cómo se siente estar en medio de una multitud de santiaguinos caminando por calles y recordando algo que ocurrió hace 400 años? Es emocionante ver que todavía hay gente que siga con esta tradición, ver como un hecho que pasó hace 405 años más o menos sigue afectando la memoria colectiva. O sea, todos sabemos que él tiene que ver con los terremotos, que es algo tan nuestro. Sí, claro. Que es algo tan nuestro, y también tiene mucho que ver con la historia de la Quintrala y con la historia del país. Entonces, yo te digo que en el colegio muchas compañeras me acompañaron solo para ver dónde estaba el Cristo que tenía que ver con la Quintrala. Claro, y la corona espina y todo eso. Entonces, ver que la gente viene con la misma devoción, con la misma fuerza. Igual hoy día veo más gente que cuando tú hace 4 años. Ya he visto más gente. Yo creo que después del 2010 como que empezó a venir más gente. Después del terremoto se empezaron a acordar de eso. Sí. Al igual que después del pavoroso terremoto de 1647, los fieles lo traen hasta este punto de encuentro de la capital para dar esperanza, fe en el futuro, a lo que en ese momento era un Santiago completamente devastado. Es increíble, como más de 350 años de ocurridos los hechos, la fe y la devoción continúan moviendo a los santiaguinos en la procesión del Cristo de Mayo. Lo que ocurrió el 13 de mayo de 1647 fue brutal. Luego de 3 años, se calcularon en más de 3.000 los muertos por hambre, frío, los propios efectos del terremoto. Casi el 75% de la población original de nuestra capital. Fue tan devastador que incluso se pretendió trasladar la capital más al norte, quizá a Limache, incluso San Felipe.
el gobierno español, acá en Santiago, digamos, consideraba que las pérdidas totales del terremoto alcanzaban cerca de los 2 millones de pesos de la época, una cantidad sideral, más todavía por una colonia pequeña y periférica como era Chile, especialmente en la ciudad de Santiago, y se pensó en mover la capital, moverla más hacia el sur. Bueno, producto de estos temores hay una reunión que se efectúa en la Plaza de Armas, que era el lugar de reunión que quedó después de la destrucción porque no había un lugar físico público, aparte de la plaza, donde las principales autoridades de Santiago, los jueces, los cabildos eclesiásticos, seculares, etcétera, discuten la posibilidad del abandono de Santiago y su refundación en un nuevo emplazamiento, en vista de todas estas dificultades. Sin embargo, ese proyecto se abandona sobre todo por insistencia de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica tenía inversiones comprometidas en los sitios donde estaban emplazadas las viviendas destruidas. Resulta que la Iglesia Católica prestaba dinero a los habitantes de la ciudad y ese dinero era garantizado con las propiedades de los habitantes. O sea, el préstamo se garantizaba con la vivienda. Si la ciudad se abandonaba, esas viviendas dejaban de tener valor, esos sitios dejaban de tener valor y el sistema financiero que sostenía la Iglesia Católica ya tenía respaldo. En consecuencia, se habría ocurrido una crisis económica de enormes proporciones porque la banca de la época, que era la Iglesia Católica, no habría tenido fondos para respaldar sus préstamos. En consecuencia, debido a esa influencia y debido a esos temores de tipo financiero, se reconstruye Santiago en el mismo lugar donde está ahora. Pero se piensa en trasladar a la capital porque hay también una crisis, una vulnerabilidad psicológica, hay una crisis civilizatoria, diríamos. Es decir, la ciudad, por muy pequeña y fragmentada que sea, representa una civilización frente a la naturaleza. Sobre todo en esta zona de América. En esta zona, exactamente. Y de repente esa civilización se pierde porque nos transformamos en naturaleza. Claro. Entonces es una crisis estructural, diría yo, en términos mentales también y social. Hoy, 370 años después, sabemos perfectamente que los terremotos nada tienen que ver con la ira de Dios y que el de 1647 no fue sino otro fenómeno sismológico como los muchos que nos acosan cada cierto tiempo en nuestro país. Hoy día existe otras formas de comprensión de la realidad, ¿no? La gente sabe, tiene conocimientos científicos, digamos, de cómo se producen los terremotos, cuáles son las causas, la gente, entonces por lo tanto ya no va a haber esa atribución a los elementos, digamos, sobrenatural. Lo que sí sigue existiendo desde el punto de vista de la fe popular, la idea de la protección. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo voy y le rezo, y por eso, por ejemplo, que las peregrinaciones siguen existiendo, la Virgen de los Vázquez, por ejemplo, concita a cerca de 500.000 personas en peregrinación. ¿Por qué? Porque es la idea de que a pesar de que el hombre controla con la ciencia y tecnología todas las cosas, sin embargo permanece en espacios de misterio y que el hombre y la ciencia no controlan. Y ahí entonces interviene la voluntad de Dios, de la Virgen, etc. Entonces yo le voy y le rezo y le pido y hago una manda y voy a una peregrinación porque ahí mi Diosito me está acompañando, mi Virgencita me apoya. Y para cosas muy fundamentales en la vida cotidiana de la gente. Hoy día la gente cree en 1000 cosas distintas. Ya no es solo un tipo de creencia. Entonces, Cristo de Mayo representa algo que ya está dejando de tener vigencia para la gente. En cambio, están surgiendo nuevas formas de creencia, ¿no? Yo pongo el caso siempre de las animitas estas que están surgiendo en todos los caminos, en todas las carreteras, etcétera, que esas animitas, que son nuevas formas de creencias populares, no existirían si acaso no hubiera habido toda la tecnología de los transportes, de las carreteras, de los buses, de los camiones, etcétera. El terremoto del 2010 me da la impresión que no generó mayor atracción de la sociedad hacia lo religioso, sino que las respuestas se buscaron en otra instancia, digamos, en otra esfera, esferas mucho más pragmáticas, más racionales, el Estado, la iniciativa privada de reconstrucción,
el apoyo, en fin, de distintas, de otras instituciones, pero no creo que sea ahora lo religioso el eje vinculante para encontrar respuestas frente a catástrofes naturales. El día de la ingeniería civil se genera al día siguiente producto de la reconstrucción que requiere el país o requiere esta ciudad. Entonces causa un impacto tremendo y de alguna manera empieza a modelar la manera de cómo nosotros tenemos que vivir en este país. Tenemos que vivir pensando en esta ocurrencia de terremotos. Yo diría que el Cristo de Mayo es un símbolo de la catástrofe. Chile es un país que tiene una larga tradición catastrófica, ¿no? Los terremotos son los clásicos, ¿no? Los más conocidos, los más devastadores, pero también inundaciones, incendios, erupciones volcánicas, tsunamis, además de las crisis políticas, sociales y económicas. Entonces, en ese sentido, que la imagen religiosa que convoque la mayor devoción en Chile sea la imagen de un Cristo lacerado con su corona en el cuello producto de un terremoto, dice justamente relación con esa sensación de Chile como un país catastrófico. Mi tesis es de que a medida que hay más modernizaciones, lo que viene no es la secularización, que la gente pierda la fe, sino que la gente va transformando su fe y no necesariamente la fe cristiana. Va tomando muchos otros elementos, ¿no es cierto?, de New Age, esotéricos, etcétera, y también revitalizando cosas de las propias tradiciones cristianas o evangélicas, etcétera. En nuestro país, los maremotos, las erupciones volcánicas y los terremotos han construido una identidad telúrica mítica muy potente entre nuestra gente. Paradojalmente, esto no nos ha hecho previsores, y cada vez que llueve, nieva o tiembla, la ciudad vuelve a venirse abajo. ¿De qué otra manera se explica, si no es por esta falta de previsión, que en la principal falla geológica de la región metropolitana, la falla de San Ramón, hayamos construido una universidad, el centro de acopio de gas licuado más grande del país y una central nuclear? Quizá por esto hemos confiado nuestra seguridad a imágenes religiosas y a rezos, simplemente porque nuestras autoridades nunca han dado el ancho. Mi nombre es Jorge Baradí, esto fue Chile Secreto y nos vemos en otro capítulo.